Así que bueno, vamos a dar una continuación a lo que viene siendo pues un análisis de la apertura semanal de BTC. Y bueno, realmente se empieza a poner muy interesante, ya se empieza a ver la volatilidad que esperábamos, básicamente, pues porque lo que viene siendo el cierre de abril va a ser un cierre clave totalmente para darnos pues ya una idea de la dirección que va a tomar lo que viene siendo pues BTC, ¿verdad? Entonces, como saben, la última semana subí un video donde básicamente lo que teníamos que hacer era esperar un cierre semanal. Ese cierre semanal ya lo tuvimos y ya tenemos pues un, por así decirlo, un sneak peek de lo que fue el inicio de vela semanal y realmente el precio se está comportando de una forma muy interesante y ya podemos ir tomando pues ciertas conclusiones o por así decirlo, unos adelantándonos a lo que pueda llegar a ser en el futuro, ¿ok? Entonces, pues básicamente esta la vela mensual que tenemos ahorita, tenemos un BTC actualmente en $76,000, cerró la vela semanal en lo que viene siendo unos $79,000, me parece, cerró unos 78,500 aproximadamente. Y como podemos ver, realmente lo que hizo la semanal, ¿verdad? Fue cerrar cerca, ¿verdad? Del high, del inicio del rango, que recordemos que esto es pues un key level que habíamos marcado, ¿verdad? Que viene siendo el high del inicio del rango, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto y por qué es que el precio se pone muy interesante? Porque básicamente a partir de aquí nosotros lo que tenemos que analizar es pues básicamente BTC a un nivel mensual, ¿ok? Y si vemos BTC a nivel mensual, nosotros actualmente estamos a prácticamente 3 días con 6 horas de cerrar lo que viene siendo la vela mensual, ¿verdad? Y nosotros actualmente, si cerramos la vela mensual, estaríamos ya teniendo un rechazo de un 3,49% con respecto al high iniciado en el rango, ¿verdad? Y BTC está simplemente a un menos 1,07% de básicamente estar confirmando lo que podría ser el inicio pues, de lo que viene siendo un CRT, ¿verdad? Entonces aquí es donde tenemos que empezar a adelantarnos al precio y yo pues viendo lo que viene siendo esta vela mensual, yo lo que estoy esperando, lo que quiero ver es pues básicamente un cierre por debajo, ¿verdad? De este key level que es el high mensual anterior, de esta línea eh, de tono rosado prácticamente. ¿Por qué siento que ya estamos listos? Pues básicamente para lo que viene siendo pues un, una caída, pues básicamente este equilibrio loco, por lo menos retestearlo, ¿verdad? O sea, por lo menos BTC tendría que retestear este level, pero a lo que voy es que realmente si BTC llega a perder todo este level de aquí, este high, ¿verdad? El mensual anterior y cierra la vela por debajo de este high mensual en el time frame mensual, pues básicamente sí estaríamos viendo lo que viene siendo pues la primera fase, una confirmación de la primera fase de un CRT. Entonces, aquí lo que nosotros nos tendríamos que preguntar es si realmente BTC ya agarró toda la liquidez que tenía que agarrar, ¿verdad? Para lo que viene siendo prepararse para un CRT, porque recordemos que lo que tiene un CRT es esperar pues lo que viene siendo un cierre por debajo del high, ¿verdad? Tiene que cerrar la vela mensual y a partir de ahí estamos buscando unos targets a los lows, como lo vino siendo pues esta vela de aquí. Marcó pues su respectivo high, marcó su respectivo low, cerró la vela debajo del high, ¿verdad? Y entonces lo que hizo fue pues básicamente ir a buscar el low y se ve mucho mejor en temporalidad semanal lo que hizo. ¿Ok? Entonces nosotros actualmente en el mensual, en caso, ¿verdad? En caso de que estemos viendo un cierre mensual por debajo de esta vela, lo que estaremos esperando es, pues básicamente una aproximación o una busca de básicamente este low mensual, ¿ok? Low mensual previo. Y esto pues pasaría a ser un key level pues muy importante de lo que viene siendo pues el precio, ¿verdad? Y pues vamos a poner esto en la parte inferior para que sea un poco mejor y tenerlo un poco más ordenado. Ok, entonces a partir de ahí nosotros tenemos que ver si BTC pues ya tomó la liquidez suficiente para realmente nosotros decir, ok, sí podemos adelantarnos un poco el precio y decir que ya se ve bajista pues para caer. Ok, entonces nos bajamos a temporalidad semanal. Lo que hizo fue, como dijimos en la semana pasada, pues realmente se veía con un rechazo, pero en un buen rechazo. Y lo que hizo fue, pues, pompear un domingo. ¿Ve? Lo que hizo fue literalmente ir a por el high que teníamos marcado desde la semana y a partir de ahí empezó a caer. Entonces realmente sí fue un high superior, por más que no lo superara por mucho, realmente sí hizo un barrio de liquidez
porque podemos ver la reacción, ¿verdad? Entonces a partir de aquí lo que tenemos que hacer es ver la vela diaria, ¿verdad? Cómo se empieza a comportar. Y entonces con respecto a eso, pues nosotros podemos ir tomando más decisiones en cortos timeframes. Nos pasamos a una temporalidad de 4H. Aquí ya se puede apreciar un poco mejor el precio. No sé si pueden notar un poco, ¿verdad? Que nosotros aquí lo que vamos viendo es, pues básicamente, si esto fuera una EMA, pues básicamente vemos que el precio va subiendo, subiendo, subiendo y a partir de aquí ya no tiene esa tendencia alcista tan marcada como la tiene aquí. Eso lo que nos indica es que el precio pues básicamente va perdiendo fuerza, fuerza alcista. ¿Cómo podemos confirmar eso? Porque básicamente aquí ya lo que tenemos es, ¿verdad? A partir de aquí nosotros tenemos altos más altos en el RSI, ¿verdad? Aquí volvemos a tener otro alto más alto, ¿verdad? Y nosotros acabamos de volver a tener pues un alto más alto, ¿ok? Entonces literalmente estamos, aquí el indicador todavía no me lo confirma, pero ya estamos teniendo una triple divergencia confirmada en el oscilador y estamos hasta incluso cercanos a poder generar una cuarta divergencia bajista en el RSI. Entonces, ya solo hablando con respecto al RSI, ya podemos ver que el precio se ve muy, muy, muy débil, ¿ok? También, si nosotros empezamos a realizar, pues básicamente tendencias alcistas de BTC con respecto a lo que viene siendo, pues el low que había generado por aquí, ¿verdad? Que yo creo que esta trend en este club se puede extender hasta acá, pues podemos ver que BTC acaba de perder su tendencia alcista. Y esta es una misma trendline que ha impulsado a BTC, pues básicamente un 21% y la acaba de perder. Entonces esto sí es muy importante porque no parece un fake breakout. Vean que literalmente nos dejó hasta unos inverse fair value gaps. Entonces realmente sí tiene pues muchas cosas bajistas. Podemos ver que tiene prácticamente una triple divergencia bajista en el oscilador confirmada. Tenemos una trendline que básicamente le ha dado todo su impulso bajista desde prácticamente casi el low y ya la acaba de perder, ¿verdad? Con una confirmación, con una ruptura verdadera. Ahora lo que nosotros estaremos esperando sería probablemente un retest a esta zona de aquí, acompañando pues un inverse fair value gap en temporalidades más grandes, tal vez en diario, por ahí, ¿verdad? Que de hecho tenemos ahí un trade ya pues propuesto, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí, pues BTC lo que podría hacer es empezar a buscar lo que viene siendo pues zonas bajas, ¿verdad? Que es lo que nosotros estaremos esperando que visite. La zona, como les había dicho en el video anterior, de más alto interés que yo en lo personal tengo son los $71,000, pero como mínimo, pues BTC primero lo que tiene que hacer es ir a retestear esta zona de acá, que sería el high mensual anterior, ¿verdad? Y si vemos que no se apoya y lo pierde de inmediato, directamente vamos a bajar hasta unos 74,500. ¿Ok? Y entonces eso es con respecto, pues un poco lo que vamos viendo con BTC, ¿verdad? En unas cortas temps, ¿verdad? Podemos ver que con respecto al RSI tenemos confirmaciones bajistas, en el precio con la trendline tenemos confirmaciones bajistas. Si lo vemos en mensual, ¿verdad? Con respecto a highs y lows, podemos ver que el precio en la mensual parece que quiere hacer un CRT bajista, pero recordemos que básicamente le quedan 3 días con 6 horas, entonces tiene 3 días y 6 horas pues para bajar $1,000 BTC. Me parece fácil, es más, te lo puedo hacer en una tarde. Entonces, pues básicamente aquí es donde podemos ir viendo pues esas cosas en el precio y adelantarnos un poquito, ¿verdad? En caso de confirmar un CRT, pues el máximo target que estaríamos esperando sería este de aquí, ¿verdad? Que sería pues el low mensual, una bajada hasta unos $65,000, pero pues básicamente vamos paso a paso. Primero tendríamos que ir a visitar este target de aquí, que sería el high mensual anterior, ¿verdad? A partir de ahí, si lo perdemos, la siguiente zona es esta de aquí, ¿verdad? Los 74,000. Y si perdemos esta zona, pues básicamente estaremos buscando unos $71,000. ¿Por qué? Porque recordemos que toda esta zona de aquí es una zona de muy bajo volumen en BTC y son zonas donde básicamente BTC se va a estar moviendo muy, 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 muy rápido, ¿ok? Entonces es aquí donde realmente pues sí podríamos pues estar viendo muchas cosas interesantes. Ahora, si nos ponemos a vigilar, como lo habíamos hecho en el video pasado, la EMA de 21 periodos semanal, pues podemos ver que realmente sí está haciendo su efecto, ¿ok? Y es por esto que yo en el video pasado, pues básicamente les decía que el precio se veía muy alcista y tal, ¿verdad? Porque venía rompiendo muchos highs, ¿verdad? No parecía retroceder, pero a la conclusión a la que yo llegaba es que básicamente no se puede mandar un long o no se pueden mandar compras en esta zona teniendo un high de inicio de rango mensual
y una EMA tan poderosa como es la de 21 periodos en semanal, ¿verdad? Entonces, es por esto mismo que lo mejor que había que hacer en ese caso y la decisión que yo tomé en ese momento fue pues esperar confirmaciones, esperar el precio y realmente pues ya a partir de ahí pues montar un plan. Y entonces el plan que estoy montando pues actualmente es ya esperar unos 3 días básicamente, esperar a un cierre de vela mensual. Un cierre por debajo de este key level me va a indicar que estaríamos confirmando un CRT bajista, ¿verdad? Aunque tendremos que ver un buen rechazo. Y pues básicamente un cierre por arriba de este level, si vemos que empieza a lateralizar mucho BTC y empieza a bajar mucho los indicadores, pues básicamente ahí sí nos podríamos estar pensando una consolidación en esta resistencia y a partir de ahí podría estarla rompiendo, ¿ok? Entonces con respecto a un análisis de precio en BTC. Ahora, si nosotros pues básicamente lo que hacemos es buscar, ¿verdad? Con respecto a un poco más de data, pues podemos ver que siempre, pues que hay dips en el market, el volumen aumenta mucho, ¿verdad? Y con respecto, vamos viendo una subida en el precio, el volumen lo que hace es bajar y entre más baja, ¿verdad? Estamos muy cercanos a ver una reversión en el precio. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros podemos ver que básicamente nuestro volumen en BTC ya con respecto a esta subida tenemos una tendencia bajista, tenemos una decaída en el volumen. Y esto lo que significa es que siempre que nosotros vemos que el volumen empieza a disminuir mientras el precio empieza a subir, pues básicamente lo que nosotros podríamos estar pensando es por lo menos en esta temporalidad de 4H empezar a ver lo que viene siendo pues una reversión en el precio. ¿Ok? Una reversión no significa que a partir de aquí tengamos que ir a 65K de una vez. O sea, lo que digo es pues ir paso a paso retrocediendo y a partir de ahí pues vamos analizando a ver qué tal y qué pues vamos viendo con respecto a BTC. Ahora, muy importante, con respecto al rango que hemos marcado en semanal, ¿verdad? Nosotros aquí podríamos hasta incluso estar teniendo pues, lo que viene siendo una desviación, ¿verdad? Del claro rango, donde esto pues básicamente sería una MD, donde digamos para las personas que tal vez no lo ven tan claro, podríamos estar teniendo pues básicamente aquí un rango marcado, ¿verdad? Una acumulación. A partir de aquí tendríamos pues básicamente lo que viene siendo pues una manipulación o desviación del rango. Y a partir de aquí si nos volvemos a incorporar pues básicamente sí estaríamos viendo lo que viene siendo pues una distribución del activo. Entonces ya se empieza pues a ver un poco más claro lo que viene siendo el roadmap de BTC, ¿verdad? Para confirmar en este caso un AMD ocuparíamos un reingreso al rango con fuerza, con un inverse value gap preferiblemente, pero pues si vamos paso a paso y la idea de estos videos es pues ir actualizando poco a poco, ir viendo poco a poco más o menos qué es lo que va haciendo el precio, ¿ok? Entonces pues básicamente conclusión del análisis, esperar al cierre mensual, ¿verdad? Pero realmente por cómo se empieza a ver los setups, como se empieza a ver todo, realmente yo me estoy preparando pues para lo que viene siendo una distribución bajista de BTC, ¿ok? Entonces pues bueno, gracias por ver el video.